5.42 que analizamos hace unos meses. Soy consultor de EcoS Consultores y en esta ocasión analizaremos en qué consisten las actualizaciones y cambios que ha tenido el sistema CIANEC desde la versión 5.42 que analizamos hace unos meses. Primero vamos a empezar entendiendo por qué son esas actualizaciones. Vamos a comprender que en la naturaleza todo está en constante cambio, todo se está adaptando a su entorno. Lo mismo sucede con los sistemas administrativos. Cada día van surgiendo nuevas cosas, van surgiendo nuevas necesidades que se deben ir atendiendo, para lo cual entonces pues el sistema va evolucionando para poder cumplir con estas necesidades de control, si se le puede llamar de esa manera. Pues bien, esas actualizaciones o estos cambios que van sufriendo, el control de estas necesidades, pues va en función de aumentar la productividad que ya tengan las empresas, ayudándolos pues a hacer sus procesos más eficientes. Pues muy bien, en esta ocasión hablaremos entonces de las adecuaciones que se le han hecho al sistema, repito, desde la versión 5.42.0, que se analizó hace unos meses al inicio de lo que era el periodo de la pandemia, hasta la fecha actual. Muy bien, ahorita en pantalla podrán estar viendo entonces que tengo abierto mi sistema de CIANEC. Vamos a tomar en cuenta que nada más vamos a estar analizando el día de hoy la versión comercial de CIANEC. La versión de factura electrónica también va recibiendo de vez en cuando sus actualizaciones, pero como el sistema es un poquito más pequeño, pues no requiere tantos. Además, la propia potencia que pueda tener el sistema pues está en función también de qué tanto nos permite hacer CONPA, que en este caso con el sistema de facturación, que no es lo mismo que lo que nos permite también el sistema de comercial. Muy bien, entonces estamos trabajando en la versión actual a fecha de hoy, que es 28 de agosto, en la versión en la 6.0.12. Muy bien, vamos a ir abarcando un poquito los temas o las actualizaciones conforme a la versión más vieja, entre comillas. Así cualquier persona que vaya identificando en su sistema en qué versión va, pues puede ir viendo cuáles son los beneficios de los cuales ya está gozando y cuáles son los que vienen para las siguientes actualizaciones que se les estarán agendando dentro de poco. Pues muy bien, vamos a empezar con una pequeña aclaratoria. Todos los cambios y todos los beneficios que van a estar ahorita pues escuchando ya están activados para su versión actual. Vamos a decir, si empiezo diciendo los beneficios de la versión 5.46, por ejemplo, entonces todas las personas que ya tengan la versión 5.46 o posteriores ya están gozando de estos beneficios, simplemente pues faltaría que los empezaran a usar. Hay que recordar que el CIANEC con cada actualización nunca le obliga al usuario a cambiar su manera tradicional de hacer las cosas, sino que si quiere aprovechar los nuevos cambios, a lo mejor es cuando tiene que empezar a hacer cosas de manera distinta. Pues muy bien, vamos a empezar entonces con los cambios que fueron implementados en la versión 5.46. Y nomás entrando, vamos a empezar con los parámetros generales de la empresa. En esta versión se implementó que en la configuración principal de los parámetros generales de la empresa podamos capturar de manera directa el número de registro de la API para nuestra empresa. Además, se agregaron en las alertas los espacios correspondientes para poder definir, primero que nada, los gafetes de los empleados, los exámenes de los empleados y los antecedentes no penales de los empleados. Todo esto es para definir los días o con cuántos días de antelación nos deben estar apareciendo las alertas, siempre y cuando el empleado que tenga asignado el usuario pues pueda verlas. Estos dos campos, los exámenes de empleados y los gafetes de los empleados, ya existían anteriormente, nada más se llamaban exámenes psicofísicos y nada se llamaba gafete. Ahora, como el empleado permite capturar más datos, entonces podemos tener otro tipo de gafete. Por lo tanto, aquí cambió a gafetes de empleados. Muy bien, el siguiente cambio importante, y de hecho es probablemente de los más sustanciales que tenemos en la versión 5.46, es en el catálogo de empleados. Para las personas que tengan una versión anterior a la 5.46,
pues van a notar que aparecen ahora muchos, pero muchos campos extras o campos adicionales. De hecho, en la propia cantidad de pestañas, vemos que hay una cantidad todavía mayor de pestañas a las que había anteriormente. Pues muy bien, volvemos. El sistema no nos obliga a trabajar con sus actualizaciones de manera forzada, sino que son siempre opcionales. Vamos a seguir recordando que a pesar de que podemos capturar todos los siguientes campos que voy a estarles mencionando, todavía podemos registrar un empleado únicamente con su nombre. Es el registro básico, el requisito básico. Pues muy bien. Entonces, ¿qué datos extras tenemos aquí? Pues en la pestaña de generales no tenemos absolutamente ningún cambio. Esto sigue exactamente igual. También en dirección todo está igual como estaba en las versiones anteriores. De la parte de identificación en adelante es donde podemos llegar a observar cambios. Primero, en identificación. Esta pestaña es nueva, esta no existía anteriormente. En ella se pusieron entonces todos los datos que nos permitan identificar a este empleado por quién es. Podemos iniciar desde la fecha de nacimiento, podemos capturar su RFC, la CURP, el número de seguro social. La foto y firma ya sí existían. Esos campos ya existían antes en el sistema, pero estaban antes en misceláneos. Aquí podemos capturar una foto del empleado y la firma es lo que va a estar apareciendo en la parte de abajo de nuestros correos electrónicos. Cuando le toque a este empleado específico mandar correos electrónicos. Muy bien, si al empleado le aplica la parte de R-Control, esto es más bien para las personas, las empresas que manejen transporte o que sean transportistas. Entonces, si para el empleado aplica el R-Control, entonces aquí podemos ir decidiendo, por ejemplo, vamos a utilizar algún registro. Podemos decidir si aplica el R-Control bueno, si no aplica, mejor dicho. Y si sí se lo aplicamos, entonces podemos especificar si lo aprobó o no lo aprobó. También podemos identificar el número de API del empleado, o el número con el cual se registró la empresa ante la API. Esto ya sea si es para empleados nuestros o si son para empleados externos, podemos capturar el API de la propia empresa a la que pertenece. También podemos, pues, registrar, perdón, se me da la palabra, registrar el tipo de licencia que maneja, si es tipo automovilista, tipo federal, tipo lo que sea, el número de la licencia y el vencimiento. Si alguna persona tiene más de un tipo de licencia, entonces aquí vamos a estar capturando la principal. Este vencimiento nos lo va a estar arrojando como una alerta. También volvemos con la parte del gafet. Ya no solamente va a decir que es el gafet de transportista, sino que es un gafet en general. Y aquí podemos capturar lo que mejor creamos conveniente, ya sea si es un gafet de tipo transportista, pues ponemos cuál es el número del gafet y cuáles son sus fechas de inicio y de vigencia. Si el gafet no llegase a caducar, entonces vamos a dejar estas fechas así como están, con la fecha de 1 de enero de 1900, que es la fecha indeterminada para el sistema de CIANEC. Pues muy bien, también en la parte de salud tenemos nuevos campos. Tenemos para estar aplicando, bueno, está registrando el tipo de sangre del empleado, si le aplicó un estudio psicométrico al momento de su contratación o en algún otro punto intermedio de su estancia en la empresa. Si tiene exámenes médicos, cuándo fue la última vez que se lo hicieron. Eso también nos va a estar dictando entonces la caducidad o la fecha de vencimiento. El examen antidoping, mismos datos. El examen psicofísico, sí ya existía antes, es exclusivo para los transportistas o para cualquiera que quiera hacerlo, la verdad. Y podemos capturar su número de expediente, la fecha de la aplicación y cuándo va a vencer este examen. También podemos registrar si tiene alergias un empleado o si padece alguna enfermedad. Asimismo, podemos también capturar los nombres de los padres, bueno, del padre y de la madre del empleado y si llega a tener hijos. Todavía, o alguien ahí me ha preguntado si era necesario poner el dato de la esposa. Eso lo podríamos estar poniendo como en la parte de la dirección, algún tipo de teléfono, por ejemplo, sabiendo que la observación sea hacia la esposa y que sea de algún tipo de contacto de emergencia, lo que sea. Esta parte de aquí, la afiliación, es sobre todo para los consanguíneos. Muy bien, en costos y comisiones aquí no hay cambios, de la versión 5.42, creo que fue la última vez que vimos esta parte de aquí, que se habían integrado los tipos de viaje. Aquí no hay pues nada ningún cambio. En las alertas
También se agregaron algunas alertas, sobre todo la parte de antecedentes no penales, y cambiaron de nombre los exámenes de empleados y gafetes de empleados. Esta parte de pagos no existía y para los que tengan la versión 546, no va a estar todavía porque eso se implementó en una versión posterior que ahorita les voy a comentar. En la clasificación no hubo cambios. En el historial, aquí sí hay un pequeño cambio. Aquí podemos estar capturando cuál es el historial laboral o los antecedentes laborales que ha tenido nuestro empleado, cuáles cursos de capacitación se le han impartido y sobre todo pues la carta de antecedentes no penales en la cual podemos registrar el folio y también cuándo vence este documento. Lo demás sigue sin cambios, exceptuando que de misceláneos desaparecieron los campos de la foto y firma que ahorita están en identificación. Y por último, los archivos, que es donde podemos registrar los archivos correspondientes a nuestro empleado. Lo mismo que antes. Muy bien. Ahora, esos son los cambios que se implementaron en el catálogo de empleados. También tenemos unos pequeños cambios en la parte de las cuentas. Por ejemplo, voy a utilizar esta cuenta específicamente. Primero que nada, ahora podemos incorporar los campos para almacenar el CAT y la API de cada cuenta. Esa creo que aquí están misceláneos. Tenemos para capturar cuál es el código armonizado de transportista y el número que nos otorgó la API. Esto, pues volvemos, es para cuando el empleado, la cuenta es de tipo transportista. Ok. Otro de los cambios principales que hay en esta versión, pues es la incorporación de un nuevo proceso que se llama, bueno, pues en realidad ya existía. Se los comento cómo estaba, permítanme un segundo. Estaba, según tengo entendido, en las órdenes de servicio. Por ejemplo, esta de aquí. Cuando nosotros queremos facturar una orden de servicio, teníamos un botón multitareas que es guardar, timbrar, procesar y enviar. Con esto podemos hacer todo el proceso en un solo tirón. Pues ahora este mismo botón ha sido incorporado a la parte de viajes. Esto es para los que sean transportistas. En el propio módulo de viajes, cuando nosotros queramos facturar algún tipo de servicio, por ejemplo, déjenme encontrar uno que no tenga facturas todavía hechas, una factura de ingreso. Por ejemplo, este de aquí. Esos me convencen. ¿Tienen cantidad? Sí, perfecto. Cuando yo quiera facturar, digamos, un ingreso, por decir algo, vamos a encontrar este botón, el cual nos permite facturar, que es generar el documento en Compact, luego timbrarlo, que es pues darle aviso al SAT, procesarlo con los formatos que se hayan elegido desde los parámetros iniciales de la empresa y enviarlo por correo electrónico. Antes de este botón, lo que teníamos que hacer era primero facturar el documento, esperar a que nos dijera cuál era el folio, después teníamos que minimizar todo ese asunto, teníamos que irnos al ADD. Desde aquí, por timbrar, teníamos que elegir el documento que íbamos a necesitar, lo timbrábamos, después, o podíamos igual haberlo timbrado por estado de enviado. Si no, íbamos a tener que timbrarlo. Después, dentro de los timbrados, tendríamos que seleccionar alguno y procesarlo para finalmente enviarlo por correo electrónico. Pues muy bien, ahora todo este proceso se puede hacer simplemente con un solo botón, con el facturar, timbrar, procesar, enviar. Simplemente hacemos nuestra facturación de manera normal, en el cual seleccionamos el concepto que vamos a estar utilizando. En este caso voy a utilizar una factura de crédito. Identificamos o exponemos cuál va a ser la forma de pago, el uso de este FDI, el método de pago, etcétera. Y simplemente en la parte de datos de envío vamos a seleccionar el destinatario. En este caso podemos ir separando tanto destinatarios como queramos con sus respectivas comas. Le ponemos un asunto, si no es que lo queremos cargar directamente de algo ya existente. Por ejemplo, vamos a cargar una que sea el de factura. Y listo. Voy a quitar esto de aquí por mientras para que no me delata. Y tenemos ahí ya nuestra factura. Simplemente, ya con estos datos correctos, simplemente le damos clic en el botón multiproceso y empezaría todo el proceso de facturación. Si llega a haber algún error, nos va a decir dónde estuvo el error.
Si todo llega a estar de manera satisfactoria, pues nos va a desplegar una ventanita donde nos va a decir cuál es el folio de la factura que se acaba de emitir y que ya todo fue finalizado con éxito. Si algún correo no pudo ser enviado, entonces también nos lo va a estar notificando. Y por último, ahora, bueno, ese es un tipo como corrección de error. En la parte de rendimiento de combustible habíamos tenido un pequeño problemita cuando se eliminaban registros. Ahora, si tenemos que eliminar un registro de aquí de la parte de rendimientos y corresponde al último de un vehículo, entonces también se van a desafectar los contadores de este vehículo para, bueno, en la misma cantidad que sean los kilómetros que se hayan recorrido. Por lo tanto, no solamente se va a desafectar el consumo de combustible y el precio, sino que también se van a desafectar los kilómetros que se hayan recorrido con este rendimiento. Y muy bien, con eso finaliza los cambios que hubo en la versión 5.46. Ahora vamos a entrar a los cambios que encontramos en bueno, la versión en la 5.50. Voy a cerrar esto de aquí para que también no nos distraigan demasiado. No son muchos en la versión 50, son relativamente 3. De primero, vemos que cuando se abra la empresa y se cumplan los requisitos, nos va mostrando notificaciones de cosas que vengan del módulo web del sistema. El módulo web, algunas personas podrán no identificarlo del todo todavía. A ver, permítanme un segundo, se lo voy a mostrar un poquito. Yo lo manejo todavía en local, pero esto eventualmente pues vamos a tenerlo, eso se puede instalar en su servidor, y pueden ustedes estarlo utilizando o sus propios clientes. El módulo web es simplemente una manera en la que nosotros podemos estar controlando una parte del CIANEC desde cualquier dispositivo móvil que tenga acceso a Internet. En este caso podemos decirle a nuestros clientes, por ejemplo, que manejen algún tipo de usuario, en este caso es un correo, nosotros les asignamos una contraseña y con estos datos pueden ingresar al propio CIANEC en la parte externa y pueden consultar facturas que les hemos emitido, bueno, cualquier tipo de documento fiscal que les hayamos emitido, ya sean facturas, REP, notas de crédito, etcétera. También pueden ver las órdenes de servicio que estén agendadas para ellos. Inclusive podemos ver los embarques que hayan sido utilizados o que se le hayan hecho a este cliente específico. En este caso estoy hablando de la empresa de Armare. Entonces, ahora, cuando nosotros levantemos algún orden de servicio desde aquí, por ejemplo, yo como cliente de esta empresa, en este caso de empresa de mantenimientos, yo puedo levantar algún tipo de solicitud de orden de servicio y pues cuando se levante esto, cuando cualquier empleado ingrese al sistema, le van a aparecer una notificación diciendo que alguien intentó o que alguien pidió un servicio desde el módulo web. También a propósito del módulo web, en la parte de los contactos, ahora podemos notificar por correo electrónico cuáles son los datos necesarios para ingresar al módulo de web. Por decir algo, en este caso, para el módulo web de Armando Arellano, que es el que había elegido al principio, pues tenemos aquí cuál es su usuario, cuál es la contraseña, esa la definimos nosotros como empresa y se la podemos hacer llegar a nuestro cliente a través de un contacto. En este caso, el contacto es Armando Arellano y es el contacto de la empresa Armare. También ya también es para la parte de transportistas, hubo un cambio en las rutas. Dice que ahora agregamos una pestaña llamada misceláneos, en la cual podemos incluir dos tipos de datos. El primero es el camino a seguir y el segundo los paraderos autorizados. Muy bien, en el camino a seguir vamos a nombrar o vamos a registrar cuál es la ruta por la cual va a estar transitando este viaje. Algunas personas lo van a poner como casetas de peaje que deben pasar, otros lo podrán poner como los puntos de control para la parte de monitoreo. Ustedes son libres de poner aquí lo que ustedes requieren. Y los paraderos autorizados son aquellos lugares a donde el conductor, o en este caso el operador, puede llegar a comer, a descansar, a dormir, donde sea, pero que se considere un punto seguro. Estos datos se van a estar reflejando en un nuevo formulario que se llama
lineamientos de viaje que está dentro de los propios viajes y del control de tráfico. Se los muestro así brevemente. Déjenme elegir algún operador, esperando que tenga viajes. Sí, sí tiene viajes. Por ejemplo, cuando le damos aquí en imprimir, podemos imprimir ya sea la bitácora del operador o los lineamientos y medidas de seguridad. Ese es un documento pues un tanto burdo, pero podemos estarlo personalizando de la manera que ustedes lo crean más conveniente. Pues muy bien, por ejemplo, en este caso, dice el documento que mi ruta, que es la Manzanillo-Guadalajara, va a tener el camino que debe seguir, Comán, Colima, Cuatro Caminos, Tolboneras, el 40 y Tlaquepaque. Los paraderos autorizados corresponden en Colima y en Cuatro Caminos. Esto ignoro si sea algo real, porque pues, esto simplemente lo puse para llenar el espacio, pero simplemente es para que ustedes puedan notar más o menos cómo es que se utiliza. Los propios lineamientos ya tienen una serie de recomendaciones al operador ya incluidas, que dice que pues, el operador debe circular por carreteras de peaje, que la unidad solo puede detenerse en lugares autorizados, que el operador debe informar vía llamada telefónica cualquier cosa que vaya a pasar, sobre todo si va a detenerse. Cuando la unidad falle por algo, tienen que mandar evidencia fotográfica, que el operador debe notificar, etcétera. Más cositas. Incluso en la parte de abajo pues van a estar apareciendo los teléfonos de monitoreo, los cuales se deben personalizar para cada uno de los clientes o cada una de las empresas, mejor dicho, para que pues aquí aparezcan los números propios a los que deben llamar los operadores. Pues muy bien, esos son los cambios en la versión 5.50. Para la versión 5.52 hubo otro tipo de cambios. Principalmente, y yo creo que va a ser uno de los puntos más grandes de esta actualización, de la .52, es que se incluyó un nuevo módulo. Vamos a estarlo manejando, que es el módulo de pagos. Les doy un poquito la reseña de este asunto, que dice que se agregó un nuevo módulo para el control de los pagos, el cual registra la programación de los mismos y su aplicación en Compact sin necesidad de abrir el sistema de Compact Key. Además, se agregaron sus respectivos permisos dentro de los grupos de usuario para el control de este mismo módulo. Por último, se agregaron las respectivas alertas y la gestión de las mismas desde los empleados y los parámetros generales de la empresa. Muy bien, entonces, esta parte del módulo de pagos, pues, tenemos el panel de control de pagos o podemos eliminar documentos de pagos en Compact Key. ¿Qué cosas vamos a estar controlando desde aquí? Pues simplemente lo que nosotros queramos controlar. Tenemos también un acceso rápido, se llama control de pagos, en el cual podemos ver todas las compras o todas las facturas que tenemos de nuestros proveedores que hayamos registrado directamente como compras en Compact y podemos finalizarlas o podemos finiquitarlas con algún tipo de pago. En este caso nosotros podemos hacerlo con algún tipo de abono a proveedor o un pago a proveedor. Cualquiera de los dos va a funcionar. Ya simplemente elegimos cuál es el total de nuestro pago. Pueden ser pagos parciales o pueden ser pagos totales. En este caso, digamos que yo lo haga parcialmente a 2,000 pesos. Antes de darle saldar, la parte de abajo se me va a actualizar, en que dice, ¿sabes qué? El saldo de tu factura era de 4,000 y fracción. Le abonaste 2,000, ahora tu nuevo saldo de 2,000 y cachito. Si quisiera, pues hacerlo directamente, hacerlo por completo, ya le pondría que es de 4,129 pesos con 60 centavos. Al momento de darle saldar, pues vamos a decir que mi nuevo saldo es de 0 pesos. Si le doy clic en aplicar, me va a decir que esta advertencia significa que está a punto de hacer un proceso dentro de Compact. Si le digo que sí lo quiero aplicar, me va a mandar una ventana de confirmación en la que me diga cuál es el concepto que utilizamos y cuál es el folio. En este caso, caray, utilicé el abono al proveedor, perdón. En este caso no tiene serie y estoy utilizando el folio número 2. Ahora ya desaparece del control de pagos esta factura porque ya fue completamente liquidada. Si yo quisiera programar pagos, simplemente digo, ¿sabes qué? Voy a programar voy a programar los últimos pagos, esos que hice ayer. Caray, sí los hice ayer. Entonces simplemente le digo que programo el pago. Aquí puedo programar quién va a ser el agente que va a estar utilizando la parte, que va a hacer este pago. Voy a utilizar un agente general y puedo poner alguna observación que es pagar en efectivo, por ejemplo. Y que la fecha de pago la voy a programar para el día 30.
por ejemplo. Ah, caray, domingo, 31, entonces. Y lo aplico. Entonces, vemos las facturas ya no aparecen con la parte del documento para pagos, sino que ahora deben aparecer en la sección de documentos programados para pago. Ahora también se incorporaron dos nuevos formularios, en dos nuevos reportes, si le puede llamar de esa manera, que son específicamente para la sección de pagos, en la cual podemos tener el pronóstico de pagos y los pagos realizados. Yo puedo ver cuánto le he pagado a mis proveedores de una fecha determinada a otra y también por qué tipo de concepto. También hubo un detalle o hubo un cambio en las cuentas. En la parte de generales, antes aquí aparecía un concepto, bueno, un elemento de lista en el cual podemos seleccionar la lista de precios que iba a estar aplicando para esta cuenta específica. Tanto ese espacio como otro que por aquí existía, que se llamaba facturar a terceros, dejaron de existir simplemente porque pues no tenían un uso práctico, solamente era informativo, pero sí causaba algunas confusiones, por lo tanto fue eliminada. Además, en la parte de crédito, en las alertas, ahora antes no se podían hacer los saltos de línea, ahora sí podemos. Simplemente para ejecutar salto de línea vamos a utilizar el comando control y enter, la combinación. También hubo otro cambio ya para las personas que cuentan con la solución de control de flotilla o simplemente que llevan la parte de servicios, el módulo de servicios activo. Tenemos un pequeño cambio en la parte de las órdenes de servicio. Dice que ahora al momento de seleccionar algún equipo, por ejemplo, sobre todo para la parte de mantenimientos, cuando queramos seleccionar algún equipo, ya no solamente va a aparecer el número económico del equipo, sino también ahora va a estar apareciendo las placas de cada uno de los vehículos. Esto para poder hacer un poquito más fácil la identificación de cada una de las órdenes de servicio. Esta parte de aquí, que aparezcan las placas, se va a replicar en el módulo de viajes cuando queramos seleccionar, por ejemplo, un equipo para hacer un viaje o para generar un embarque. Por ejemplo, vamos a generar un embarque pequeño. La carta aporte, cuando yo quiera seleccionar un equipo, también van a aparecer sus números de placa. Correcto. También, ahora cada vez que nosotros queramos elegir o queramos hacer una factura directa, ya sea mediante una cotización o mediante una prefactura, el propio sistema nos va a estar indicando si el cliente en sí posee descuentos a los cuales se les tengan que aplicar. Por ejemplo, cuando nosotros queramos dar de alta algún producto, voy a decir un producto automáticamente va a arrastrar el porcentaje de descuento que nosotros hayamos capturado desde Compact o directamente desde el catálogo de clientes. Vamos a recordar que los catálogos de clientes de productos de proveedores son catálogos compartidos entre Compact y Cianec. Por lo tanto, si a una empresa, digamos a Armare, yo les dije desde un inicio que tenía el 10% de descuento, entonces este porcentaje lo va a respetar para todo tipo de facturación que hagamos, al menos desde prefacturas y desde la cotización directa. Vamos a cancelar esta de aquí para que no nos genere más errores. Muy bien, para los que tengan también la parte de mantenimientos, tenemos un pequeño cambio en el proceso que era próximos mantenimientos. Anteriormente pasaba, digamos, que tuviéramos un camión que le hiciéramos, o un vehículo general, que le hiciéramos servicio cada 10,000 kilómetros, por ejemplo. Si en el último viaje este camión o este equipo quedaba en 9,998 kilómetros, por ejemplo, pues no aparecía todavía en los próximos mantenimientos, porque pues específicamente no ha llegado todavía a los 10,000. Ahora sí van a estar apareciendo. O sea, vamos a tener un pequeño periodo una fecha o periodo de tolerancia en el cual el sistema nos va a estar notificando cuando un vehículo esté próximo a hacerse un mantenimiento.
Estos datos de aquí los vamos a estar especificando, o al menos estos datos de antelación, desde las alertas de los parámetros generales de la empresa. En la parte dice, en los días y o unidades de lectura antes del próximo mantenimiento para mostrar los alertas. En este caso me va a decir con cuántos días de antelación me va a estar mostrando que está próximo a hacerse un mantenimiento o con cuántas unidades de lectura. Para este caso específico vamos a decir para cuántos kilómetros, por ejemplo. Si estuviéramos hablando de otro tipo de servicios que no fuera específicamente mantenimiento de vehículos, sino mantenimientos de aire acondicionado, de copiadoras, de computadoras, de lo que sea, aquí podríamos utilizar pues la unidad de lectura que mejor creamos conveniente, bueno, no importa si son litros de gas, no sé, hojas, impresiones, días de uso, etcétera. También hubo un cambio a nivel en viajes. De hecho, fueron varios cambios. El primero es dentro de cada uno de los embarques, al momento de nosotros capturar este campo que era la carga del contenedor, antes solamente era el campo era de tipo fecha. Ahora es de tipo fecha y hora, para poderle dar un poquito más de precisión al momento en el que se cargó este contenedor. Este mismo dato o estos datos que son tipo fecha, ahora también cambiaron dentro de cada viaje. Dentro de cada viaje en la logística, cuando nosotros capturábamos la fecha de salida, la fecha de descarga y la fecha de cierre, en este caso de llegada, pues teníamos puros datos de tipo fecha, que eran estos de aquí. Ahora también tenemos el tipo de dato es fecha y hora, en el cual podemos registrar, pues también con mayor precisión, las fechas en las que ocurrieron estos eventos. También, hubo un cambio en la parte del transportista externo. Esto antes de aquí se llamaba detalle del viaje, ahora se llama transportista externo y podemos agregarle una propia factura. Ahora, ese es otro cambio que se implementó. Cuando nosotros agreguemos una factura a nuestro transportista externo, en este caso, por ejemplo, voy a cambiar por el bien de... Es más, no, déjenme buscar uno que sea externo directamente. A ver, permítame un momento. El equipo, este de aquí. Este de aquí lo ejecutó un externo. Pues resulta que ahora cada vez que nosotros queramos capturar un transportista externo, por ejemplo, vamos a abrir este de aquí. Perdón. Ok. Bueno, en este caso, por ejemplo, tenemos que hubo un externo que nos hizo el servicio de custodia, pero todavía pues nos falta alguien que nos haya hecho el viaje, porque en este caso pues lo hizo un externo. Entonces, cada vez que nosotros registremos algún gasto que hayamos tenido por un transportista externo, en este caso voy a decir que lo hizo Transportes Guerrero, y cobró por flete, digamos. Flete nacional, fue un solo flete, y me cobró, digamos, 10,000 pesos por él. Ya todo lo demás se va poniendo ahí. Voy a poner que me está cobrando el 16% de impuesto, y me está cobrando un fabuloso 4% de retención. Entonces, de esto, simplemente yo puedo decirle, pues, ¿cuál es el folio? Voy a poner que es el folio GRTR01, por ejemplo. Y lo puedo guardar. Al momento de hacer esto, yo puedo generar directamente esta factura, convertirla en una compra, en el cual esto ya lo puedo mandar a Contacto Comercial Premium y que se facture como una compra que sea susceptible a ser pagada, para tener un mejor control de mis propias deudas con mis proveedores, así como lo que me adeudan mis clientes. En este caso, yo genero la compra. Ahora me va a dar una pequeña, esta ventanita en la cual me dice que el documento ya fue creado con éxito dentro de Compact. Ya me da cuál es el folio, me dice cuál es la serie, etc. Pues muy bien, esos son los cambios que se implementaron dentro de viajes para la versión 52. Un momento. Esto es parte de aquí, lo que había dicho de la logística, que el tipo de dato cambió, pues también se va a estar reflejando dentro del control de tráfico. Vamos a volver a utilizar este operador.
Entonces, los datos de fecha de inicio, pues esa es la que corresponde al propio, a la propia creación del viaje, pero si es necesario que corrijamos en este dato, se implementó un nuevo botón que se llama salida, con el cual podemos modificar la fecha de salida del mismo. En este caso, digamos, por ejemplo, está marcada que debería iniciar el 14 de agosto, porque ese día se registró. Pero digamos que en realidad salió el 15, pues simplemente cambiamos en salida, lo cambiamos al 15 de agosto. Volvemos, ahora aquí ya son datos de tipo fecha y hora. Entonces ya cambió aquí el dato correcto. También cuando nosotros queramos descargar, vamos a tener el campo, nuevamente va a ser de tipo fecha y hora, que antes solamente era fecha. Y el propio cierre también va a ser tipo fecha y hora. Espero no estarlos mareando con tanta información, pero sí ha habido cambios bastante numerosos. Y muy bien, entonces tenemos ahora sí la versión más importante que hemos sacado, o la actualización más importante, que es la versión 6.0, que es la predecesora de esa que estoy utilizando yo ahorita. Aquí sí tenemos una cantidad muy fuerte de cambios porque también nos cambió Compaq. En este punto ya Compaq ya sacó, yo creo que ya algunos de ustedes, si no es que la mayoría, ya recibieron pues el correo diciendo o notificando que el próximo 22 de septiembre pues es la fecha de cierre de timbrado. Compaq nos está diciendo, ¿saben qué? Ya actualicen para que sigan disfrutando de este beneficio. Así que más o menos así es como está el asunto con Cianec. Entonces, para la versión 6.0.0 de Cianec, no solo hubo cambios, repito, a nivel Cianec, sino que también fue la integración con la nueva versión de Compaq Comercial. Pues la versión 6.0 de Cianec está optimizada para trabajar con la versión 6.0 también de Compaq. Así que pues si no hemos hecho todavía la actualización, sí les recomiendo ampliamente que lo podamos estar haciendo o que la hagamos a la brevedad, pues para tener no solamente los beneficios de Compaq que nos esté brindando con esta nueva versión, sino también pues tener los beneficios de Cianec que van a estar pues incluyéndose. Muy bien, dentro de los cambios, el primero más notable es que la integración ahora es con la siguiente versión de Compaq, que es la versión 6 de Compaq Comercial. Segundo cambio que hubo fue dentro de los parámetros generales de la empresa y los parámetros de contabilización. Antes estos dos espacios no podían ser abiertos si había más usuarios dentro del sistema. En este caso, como yo soy una sesión autónoma, pues no tengo más usuarios iniciados, pero cuando ahora haya más usuarios, cada vez que queramos abrir estos dos de aquí, no nos va a dejar editar, pero nos va a dejar verlos como en modo de solo lectura. Segundo cambio importante que hubo, bueno, tercero, perdón, en este caso. Cada vez que nosotros queramos ejecutar el botón multiproceso de facturación, por ejemplo, este de aquí, vamos a decir que vamos a hacer una factura de traslado. Cada vez que queramos ejecutar este botón multiproceso, podemos elegir que aparezca la vista previa del archivo antes de su timbrado. Digamos, no queremos equivocarnos con que haya por ahí algo extra o que algo hayamos puesto mal. Simplemente elegimos facturar. Y si configuramos bien esta opción, porque esto no está habilitado de inicio, esto es algo que se tiene que configurar manualmente, pues nos va a estar apareciendo una pequeña ventanita, un pequeño recuadrito con la vista previa del documento. Desde aquí, nosotros podemos decidir, bueno, podemos revisar primero que el documento esté correcto. Si algo está mal, podemos abortar el proceso y pues también va a eliminar la propia factura que ya se hizo, que es la número 42, la carta de aporte número 42. Si vemos que todo está bien y decidimos que siga con el timbrado, le podemos dar en continuar, lo que prosigue con el timbrado, el proceso y, bueno, el procesamiento y el envío por correo electrónico. En este caso lo voy a abortar para no generar una carta de aporte extra. Aquí ya me confirma que el documento fue eliminado. Esta opción se va a replicar para todos lugares en donde exista el botón multiproceso. En este caso, existe dentro de la facturación de viajes, ya sea para facturación de ingreso o de traslado, perdón, para la facturación de servicios y para la facturación de cotizaciones directas. Para poder habilitar que nos aparezca esta ventanita de vista previa, vamos a tener que ir a la configuración de los parámetros
Y en los misceláneos vamos a tener que activar la opción al ejecutar el proceso facturar, timbrar, procesar y enviar, mostrar el preliminar del documento antes de timbrarlo. Esta es una opción que aparece por default desactivada, por lo tanto tenemos que activarla manualmente. Muy bien. Ahora, para el registro de pagos y cobros, o sea, no solamente tenemos, como les había explicado hace rato, el nuevo módulo de pagos, sino que ya tenemos de antes el módulo de cobranza, también nuestro fiel compañero. Para estos dos, para cualquiera de ellos, el que sea, cada vez que nosotros queramos recibir un pago, por ejemplo, podemos decir que es un pago del cliente o un REP o lo que sea, como ustedes quieran denominarlo, complemento, REP, pago del cliente, abono del cliente, lo que sea. Podemos estarlo recibiendo y ahora podemos seleccionar cuál es la cuenta de la cual el cliente me va a estar pagando. Ya, mi cuenta pues, ya va a aparecer de manera predeterminada o puedo seleccionar más si es que tuviera más. Estos datos de cuentas están guardados directamente dentro de Compact. En las versiones, dentro de cada uno de los clientes, pues tenemos ahí sus propias cuentas. Esto también se replica para los proveedores durante la gestión de los pagos. Cada vez que nosotros queramos hacer un pago a un proveedor, también podemos elegir cuál es la cuenta del proveedor que vamos a estar o a dónde vamos a estarle pagando, en caso de que esto fuera una transferencia. Pues muy bien, esos son los cambios principales en esta parte. Siguiente, y esto también es un cambio importante para los transportistas. Dentro de la pestaña de vehículos, o más bien del catálogo de vehículos, perdón, encontramos que en la parte de contadores se eliminó un campo que estaba más o menos aquí arribita, que decía, los contadores afectan al cerrar las liquidaciones de operadores. Ahora ya no aparece eso, pero en cambio dentro de los contadores se agregaron dos campos extras. El primero es el tipo de afectación, en el que nos dice qué cosa va a afectar un cierto contador. Por ejemplo, voy a utilizar ese de aquí, tiene un odómetro, perfecto. Voy a dar de alta uno nuevo, por ejemplo. Nosotros podemos elegir qué cosa es lo que digamos que vamos a tener otro odómetro. Nosotros podemos elegir a qué cosa va a afectar este odómetro. Si solamente va a ser de tipo lectura, o sea, si solamente va a estar aumentando una unidad aleatoria, perdón, una unidad determinada, ya sean hojas, hora de servicio, no sé, kilómetros, litros, lo que sea. El combustible, o sea, si lo que marque el odómetro va a afectar al combustible, a las llantas o a ambos, al combustible y a las llantas. Y también se agregó un nuevo campo que se llama virtual, con el cual se indica si el contador es un medidor real que posee el equipo o si solo es un contador ficticio que depende de otros para aumentar. Esta parte de aquí se hizo específicamente para poder aumentar los kilometrajes de aquellos vehículos que no tengan contadores, por ejemplo, los remolques. Para las personas que tengan mantenimiento me van a entender un poquito mejor. No solamente los vehículos, en este caso los tractocamiones, por ejemplo, o las camionetas, o las motos, los carritos, lo que sea, deben o son susceptibles a tener mantenimientos periódicos, vamos a decirlo de esa manera, sino también otro tipo de vehículos, como lo son los remolques, los dollies o cualquier otro tipo de vehículo que podamos registrar. Pero como por ejemplo los remolques no tienen una manera uno de saber cuánto kilometraje llevan recorrido, y más si se hacen cambios de remolques entre unidades, entonces pues para eso se le agregaron los contadores virtuales. Este contador virtual va a estar aumentando la misma cantidad que aumenta el tractocamión o el vehículo que lo va arrastrando en turno. Por lo tanto, pues este es un contador virtual, repito, este no se encuentra en ningún lugar de manera física. Ok, cancelo esta parte de aquí para no dar de alta otro odómetro. El siguiente cambio está en el ADD, o en la Administración de Documentos Digitales. Ahora tenemos un nuevo botón que se llama Exportar. Antes no teníamos este botoncito, el cual nos permite lo que sea que estemos viendo aquí, exportarlo a una tabla de Excel. Pero este exportar ya existía un botón con este mismo nombre antes en timbrados, el cual nos permitía mandar los documentos, ya sea el PDF y el XML, a una dirección física dentro de algún lugar, ya sea de un servidor o del equipo local.
ahora ese botón cambió de nombre, ahora se llama almacenar. Siempre y cuando nosotros tengamos una ruta establecida, que ya se debería haber dado de alta desde la configuración de los parámetros. Por ejemplo, voy a decir que va a abrir como solo consulta. Yo tengo ya una ruta de exportación dada. Entonces simplemente cuando lo requiera puedo seleccionar el archivo y si lo doy en almacenar, pues los va a exportar a la computadora, a la dirección donde supone que está la ruta de exportación. Muy bien. También se implementó dentro de la orden de servicio un nuevo formato, que es el formato para mantenimientos. Vamos a decir, por ejemplo, este de aquí. Esta es una orden de servicio hecha de manera directa y es para dar servicio a algo específico. Si yo quiero imprimir la orden de servicio, simplemente pues me va a dar los datos que ya todos conocíamos, que es los datos del equipo, los datos del cliente, perdón, en qué servicio se solicitó, sobre todo si fue algo de consultoría, por ejemplo, pues aquí vamos a estar poniendo las evaluaciones, etcétera. Este es el formato que antes existía para orden de servicio. Ahora se generó un nuevo formato para las órdenes de mantenimiento. El sistema, de manera automática, va a leer que esta orden de servicio viene de un mantenimiento y cuando nosotros queramos imprimirla, nos va a mostrar un formato distinto, en el cual nos va a estar diciendo pues los datos del equipo, qué trabajo de mantenimiento se hizo, sobre todo si es un externo, qué tipo de trabajo fue, cada cuánto se tenía que estar haciendo, etcétera. Nos va a estar también nombrando los insumos que se utilizaron, en este caso tanto de productos como de servicios, las observaciones que se hayan podido dar y los datos de ejecución, así como las firmas de conformidad, tanto del técnico como en este caso del cliente. Podemos cambiarlo y poner la fecha de confirmación la firma de confirmación del encargado de taller, por ejemplo. Muy bien, ahora, a ver, déjame ver qué otro cambio hubo. Muy bien, ahora, cada vez que queramos hacer algún tipo de movimiento con algún vehículo que tenga alguna liquidación de operador pendiente, esto, volvemos, es para la parte que lleva, para los clientes que tienen viajes. Por ejemplo, digamos que quiero hacer un montaje de llantas, o quiero desmontarle llantas a un vehículo que yo sé que tiene liquidaciones, por ejemplo, este de aquí. Me dice, ¿sabes qué? No se puede, o no se debería, no se recomienda. Dice, el equipo se encuentra ligado a una liquidación de operador abierta. No se recomienda el montaje o desmontaje de llantas porque se pudieran alterar las lecturas iniciales de los contadores, que ya se registraron durante la liquidación. Aún así, deseo continuar porque una vez que se abre la liquidación, pues se registra cuál es el kilometraje que tenían las llantas dentro de la propia liquidación. Por tanto, el sistema nos va a estar advirtiendo sobre esta situación. Asimismo, también nos va a estar advirtiendo cuando demos de alta nuevos rendimientos de combustible. ¿Por qué razón? Porque también los rendimientos de combustible nos afectan las llantas, sobre todo si es que el contador pues las tiene ligadas. Vamos a dar de alta un nuevo rendimiento. Vamos a utilizarlo, digamos, para voy a utilizar este contador. Voy a decir que el kilometraje que lleva es 388.001, por ejemplo. Voy a decir que se lo llevó José Jiménez, cargó en Servicio El Puma. Esa es la referencia. Digamos que cargó 200 litros. En un mundo ideal, pues está a 20 pesos el litro, así que son 4,000 pesos. Y ahí está. Y cuando yo le quiera dar clic en guardar, es decir, ¿sabes qué? El equipo se encuentra ligado a una liquidación. Aguas, que si haces esto podrías modificar tus liquidaciones y cuánto se aumentan los contadores. Entonces el propio sistema nos va a estar advirtiendo de esta situación. Podemos ignorar la advertencia o podemos ignorarla y seguir, o podemos pues tomarla en cuenta y retractarnos hasta que se cumpla la liquidación o hasta que se cierre. Muy bien. Otro cambio que hubo y que creo que ya las personas que ya tienen la versión 6 ya lo notaron, también fue para la parte de viajes, y es que ahora ya en todas partes aparecen el folio de la factura de ingreso y el folio de la factura de traslado o carta aporte, como ustedes lo quieran manejar.
nos van a estar apareciendo en el visor de embarques, nos van a estar apareciendo en los propios viajes, en este caso como la referencia de la factura de ingreso y referencia de factura de traslado. Nos va a estar apareciendo dentro del control de tráfico. Por ejemplo, cada vez que nosotros abramos algún viaje, pues nos va a estar dando también el folio de la factura de ingreso, el folio de factura de traslado. Cuando queramos estemos en las liquidaciones, van a aparecer también la referencia de factura de traslado, factura de ingreso, dentro de cada uno de estos propios viajes. Cuando los abramos, podemos tener la opción de también ver el número de la factura de ingreso, factura de traslado, en este caso no tiene ninguna de las dos. O cuando agreguemos un nuevo viaje, también nos van a estar apareciendo esos mismos folios. Así que eso nos va a ayudar en caso de algunas empresas que manejan todo por el número de la carta aporte. Por ejemplo, decir, oye, pues ya se liquidó la carta aporte fuente de tal, ya llegó la carta aporte fuente de tal, ya se pagó esta carta aporte, ya salió, ya llegó, ya descargó. Pues entonces ahora lo podemos buscar por la carta aporte o por la factura de ingreso, lo que creamos más conveniente. Además, dice que en las liquidaciones de operador, si se cuenta con el módulo de rendimientos, voy a utilizar este por mientras. Permítame un segundo. Ok, va a haber algunos pequeños cambios. Dice que se incorporó la columna para verificar cuáles son los contadores virtuales y cuáles son los contadores reales, que es esta columna de aquí. También dice, los contadores que no involucren combustibles no tendrán información en sus columnas. Si aquí tuviéramos un contador que fuese, por ejemplo, de gas refrigerante, pues como no tiene que ver nada con combustible, aquí aparecerían todos sus datos en blanco. Cuando el contador sea real, podremos capturar entonces la lectura actual. Cada vez que nosotros le damos en editar, nos aparecen en naranja o en amarillo, no sé cómo ustedes lo vean, a lo mejor estoy daltónico. Nos aparece con otro color las columnas que podemos capturar. En este caso tenemos 3, que es la lectura actual, la lectura de diferencia y la lectura de litros sobrantes actuales. Pues muy bien, cuando el contador sea real, repito, se podrá capturar el valor de la lectura actual. Por el contrario, cuando el contador sea virtual, se permitirá la captura de la lectura de diferencia. Los litros sobrantes actuales solo podrán ser capturados cuando el contador del combustible, más bien cuando el contador del vehículo afecte combustibles. Si se modifica la lectura actual de un tractocamión, por ejemplo, en este punto dado, o es más, déjame cancelar este de aquí, y vamos a abrir uno que tenga tractocamión, que tenga remolques. Permítame un momento. Ok, parece que ese ya tiene, sí tiene tractocamiones y remolques. Muy bien. Entonces nos dice, si se modifica la lectura actual de un tractocamión, se calcularán en automático los kilometrajes actuales de los vehículos arrastrados por el mismo. Vamos a decir, si yo en este tracto le capturo, por ejemplo, la lectura actual nueva, voy a poner que en lugar de 612 al final, tiene 620. Entonces, de manera automática también van a aumentar los kilometrajes de los remolques que estén asignados. Esto es porque el remolque tiene un contador virtual que están entonces encadenados a los propios contadores reales del tractocamión. También, al cerrar la liquidación, solo se acumularán los kilómetros recorridos a las llantas de aquellos vehículos cuyos contadores afecten llantas. En los gastos de viaje de tipo combustible, solo van a aparecer aquellos gastos de viaje solo van a aparecer en los contadores de los vehículos que tengan asignados el combustible dentro de su afectación. También ahora, cuando queramos, bueno, ya puedo cerrar eso porque ya se terminó esta parte de la liquidación. Otro cambio es cuando veamos los mantenimientos, sobre todo en el historial, vamos a tener una columna extra, que es para los proveedores de mantenimientos que ya hayan sido hechos. En este caso voy a aplicar todas. Permítanme un momento. Creo que es por la fecha. Vamos a agarrar una fecha algo viejita. Vamos a agarrar el 2019, del 1 de enero de 2019, para tener un poquito de datos.
Ok. Cuando haya algún proveedor de algún servicio externo, entonces nos va a estar apareciendo quién fue el proveedor y para qué tipo de servicio. Esa es una nueva adaptación que se hizo para el historial de mantenimientos. Además, se agregó un nuevo reporte para mostrar los datos de los documentos que ya se hayan cobrado. Esto es para los que tengan la parte de cobranza. Tenemos un nuevo reporte. Bueno, en realidad son casi dos. Pero el primero es en la parte de cobranza. ¿Dónde está? Aquí está. Que son los documentos cobrados. Con los documentos cobrados, pues vamos a poder mostrar los documentos que ya se hayan cobrado en un periodo específico de tiempo o incluso a un cliente específico. Y tenemos un segundo reporte que es el inventario de documentos en cobranza. Este reporte ya existía anteriormente, pero ahora nos da datos nuevos. Sobre todo los datos de las facturas por cobrar que ya están vencidas. Simplemente tenemos que poner la fecha del corte. Vamos a decir, al día de hoy me va a mostrar todas las facturas que estén vencidas al día de hoy, junto con los días de vencimiento que tiene cada una de esas, o cuántos días tiene vencidos cada una de esas facturas. En el reporte de cobranza, perdón, en los documentos cobrados, pues, a ver, déjame dar algún, vamos a poner que de enero por acá. En esta nos dice, la factura que se ha hecho, digamos una factura por tantos miles. Inmediatamente abajo aparece la relación de los documentos de pago de esa misma factura. Vamos a decir que con el folio número 4 se hizo un pago del cliente de 15,000 pesos, por lo tanto todavía tiene un saldo de 8,000 y fracción. Y eso se va a repetir para todas las facturas que tengamos, para todos los pagos que tengamos registrados. Va a aparecer el pago y qué factura pagó. El otro reporte que también recibió modificaciones fue el de inventario de documentos en cobranza. Este ahora nos permite también, pues, tener un pequeño resumen de aquellos documentos que ya están vencidos, al menos documentos por cobrar. Simplemente seleccionamos una fecha de corte y nos va a mostrar todos los documentos que estén vencidos a esta fecha. Vamos a poner que sea el día 31 de agosto, por ejemplo. Simplemente al darle, bueno, al estar revisando el documento en su preliminar o en su impresión, en todo caso, pues vamos a poder ver los documentos que tenemos, que hemos emitido y sus respectivos días de vencidos o los días que le falten por vencer. Muy bien. También en esta versión se incluyeron unos cambios en la parte de viajes, retomando de nuevo la parte de viajes, o dentro de cada viaje ya creado. Ahora tenemos en cada uno de los viajes efectuados, en la parte de logística, podemos definir tanto las fechas de salida como de llegada como de descarga estimados. Esto es entonces la fecha en la que se prevé que pasen estos eventos, los cuales podrán ser comparados contra las fechas y horas reales en las cuales sucedieron. Esto, a su vez, pues nos va a servir para calcular algunos indicadores que se hacen, bueno, o se notan a través de la parte de viajes en el visor de la carga de embarque. Ahora, al final, tenemos una columna extra que es si cumple con el tiempo de entrega estimado. Va a estar comparando la descarga real contra la descarga estimada, y si la descarga real ocurrió antes o a la fecha y hora que se había predeterminado, entonces dice que sí se alcanzó a cumplir con esta entrega. Y ya finalmente pues tenemos las modificaciones que se agregaban en la versión 6.0.10. Yo aquí tengo la punto 12 porque es una simple actualización de corrección de errores, pero las características que se incluyen en la punto 12 es principalmente un cambio que ya se había hecho en una versión anterior, pero que había quedado desactualizado y también no se había explicado, así que de una vez vamos a aprovecharlo. Y esto es durante el envío de los correos electrónicos. Vamos a decirlo, por ejemplo, desde el ADD. Dentro del ADD podemos hacer un envío de correo electrónico de manera directa desde el botón de enviar. Ahorita vamos a estarlo viendo.
pues tenemos un proceso para enviar tanto de los documentos timbrados como los que están por timbrar, como los cancelados. También tenemos este proceso de enviar desde las cotizaciones y desde órdenes de servicio, etcétera, pero para todas va a aplicar lo mismo. Al momento de darle los datos de los envíos, podemos generar, por ejemplo, vamos a decir que vamos a mandar por correo electrónico una factura que ya está timbrada, digamos esta, y en los datos del envío voy a poner mi correo propio, y en el asunto vamos a definir factura, y he aquí el cambio. Si nosotros le ponemos el numeral, el símbolo de numeral, entonces ese símbolo durante el envío del correo va a ser pues sustituido por el folio, tanto con la serie y el número del documento que estemos mandando. Voy a poner aquí factura, número. Ya en la parte del cuerpo no se sustituye el numeral. Así, al momento en que nosotros hagamos el envío de este correo electrónico, puede llegar a tardar un poco. En este caso me dice que ya fueron enviados. Voy a abrir momentáneamente mi correo electrónico. Y así, cuando se envíe el correo electrónico, vamos a tener en el asunto, dice factura, y después del numeral se pone entonces el folio de la factura que se mandó, o del documento en general. Puede haber sido un REP, podría haber sido una carta aporte, podría haber sido una factura, etcétera. Y el último cambio, de esta sesión, que se incluyó en la versión 6.10, está en la parte de la liquidación de operadores. Ahora tenemos un pequeño proceso en cada una de las liquidaciones. Al momento de agregar un nuevo gasto de viaje, por ejemplo, voy a intentar agregar un nuevo. Muy bien. Primero que nada, la mayoría de personas que tengan viajes ya conocen este apartado. Nosotros podemos agregar o podemos enlazar el UID de un CFDI, que no es otra cosa que el XML de una factura que ya se nos emitió, desde Compact hacia NEC. Ahora tenemos una variante extra, o más bien una nueva función, en la cual cada vez que nosotros enlacemos un XML mediante el UID a un gasto de viaje, automáticamente se van a llenar los campos de referencia del proveedor, la cantidad, su total, impuestos, todos los datos se van a estar llenando, nada más para nosotros definir cuál es el concepto de gasto. Además, tenemos dos botones simulados, se puede llamar de esta manera, dos ligas, en la cual nos ayuda a capturar un poquito mejor este concepto. Vamos a tomarlo de esta manera. Cada vez que nosotros damos de alta un concepto, por ejemplo, de diésel, sobre todo el diésel porque tiene un dato extra. Vamos a poner que es un concepto de diésel a crédito. Voy a poner una referencia aleatoria. Voy a poner que va a ser servicio el Puma, por ejemplo. Vamos a decir que cargó 400 litros. En un mundo ideal que está a 20 pesos el litro, pues serían 8,000 pesos más sus impuestos. Ahora, la mayoría de las facturas de tipo combustible tienen incluido el IEPS, más no está desglosado. Por lo tanto, aquí no podemos calcular de manera directa cuál es el IEPS, y tenemos que estar jugando entonces con la parte de los impuestos. Ahora tenemos esta liga en la cual pues nos define cuál es el total de nuestro documento versus el impuesto que tenemos que pagar. Por ejemplo, si yo digo que el total de mi impuesto era, no sé, 12,280, por decir algo. Perdón, 1,280. Y que el total que tengo que pagar por esa factura es de 9,500, por ejemplo. Al momento de aplicar, automáticamente se calcula el dato del IEPS, además de que todo lo demás también ya se calcula. Se calcula entonces el subtotal, se calcula el impuesto, el porcentaje bueno, y se calcula el IEPS. En caso de que digamos que no tenemos ningún tipo de desglose aquí y solamente tenemos el total, entonces simplemente decimos, ¿sabes qué? Voy a pagar 8,000 pesos por el combustible, y automáticamente nos pone
cuál es la cantidad de impuesto. Esto funciona mucho para aquellas notas que eventualmente van a ser convertidas en factura que todavía no tenemos el desglosado de los impuestos o del IVA. Entonces, este es el proceso que sufrió cambios en la versión 6.10 dentro de la liquidación de los operadores. Es durante la creación de un nuevo gasto de viaje. Pues muy bien, con esto vamos a concluir la presentación. Ya presentamos pues los cambios implementados hasta la versión 6.10, 12 en este caso. Simplemente la versión 12 tiene una corrección en la parte del ADD de Compact. Le recordamos que estos cambios ya están agregados y se encuentran disponibles en cada una de las actualizaciones. Es decir, si ustedes ya tienen la versión 4.56, 5.0, 5.5, lo que sea, entonces cada uno de las implementaciones o de las novedades que se expusieron para esa versión, entonces ustedes ya las están disfrutando. Las versiones, repito, de la 6.0 en adelante están pensadas para trabajar también con la versión 6 de comercial. Por lo tanto, y nuevamente lo recuerdo, les pedimos que hagan su actualización lo antes posible para poder disfrutar y aprovechar los próximos cambios que se van a estar realizando. De mi parte sería todo. Espero que haya quedado claro pues en qué se basan esos cambios. Si alguien tiene alguna duda, pues puede comunicarse a los teléfonos de Codesi y pedir algún tipo de sesión personalizada en la cual pues le podemos agendar un día para mostrarles estos cambios y también para que ustedes vean ya físicamente y en la parte de su empresa cómo es que se van a estar aplicando estas actualizaciones.